Quería empezar leyendo Mateo 6:1. Yo voy a leer en la versión, creo que es Reina Valera. Si no, ahí lo voy a ir pasando por la pantalla para que lo lean conmigo. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 1. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿No? Este es Jesús que está hablando. Para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿No? Ahí la palabra secreto es la palabra escondido o a escondidas. ¿No? Jesús le dice, si tienen que hacer algo bueno, háganlo a escondidas, que nadie los vea. Generalmente cuando hacemos algo a escondidas es porque estamos haciendo algo que no está bueno, ¿no? Que algo malo. Pero Jesús dice, lo bueno lo hacen a escondidas. Y su Padre, que ve lo que hacen a escondidas, Él les va a recompensar en público. Si a escondidas hacen algo bueno, seguramente habrá una recompensa buena. Si a escondidas hacen algo malo, no sé, no dice acá. Y cuando ores, se me ha cortado hoy. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, otra vez, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Acá Jesús está hablando de la oración, ¿no? De tener intimidad con Él, de pasar tiempo con Él. Dice, cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Entra en tu aposento y cierra la puerta. Y tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que ve cómo orás en secreto, te va a recompensar en público. Necesitamos tener tiempo de intimidad con Dios. Es necesario también orar con otros, ¿no? Orar congregacionalmente, orar con otros hermanos, venir a las reuniones de oración, orar acá en la reunión, alzar la voz, orar con nuestras familias. Es necesario orar con nuestras familias, orar con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Si tenés pareja, es necesario orar con tu pareja también. Pero también es necesario tener nuestro tiempo de intimidad con Dios. Pasar tiempo acá, ¿no? En el lugar santísimo, a solas con Dios. Lo necesitamos. Necesitamos tener tiempo de intimidad con Dios. Necesitamos tener momentos de intimidad con Dios. Dice, y tu Padre que ve lo que haces ahí en la intimidad, Él te va a recompensar en público, ¿no? Dice, ahí entra en tu aposento. Si no tenés un lugar físico en tu casa para meterte y encerrarte y orar, bueno, buscá un lugar, no sé, buscá una situación cualquiera, cuando estás yendo a comprar, cuando estás en el colectivo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Buenos Aires, estaba todo el día arriba del auto trabajando. Y me acuerdo que los momentos de más intimidad que tenía con Dios eran ahí manejando. Estaba manejando y de repente oraba y el Espíritu me hablaba y a veces tenía que parar para llorar y secarme las lágrimas y seguir manejando. No es necesariamente una habitación, puede ser en cualquier lado. Si tenés una habitación en tu casa, mejor, pero si no, buscá cualquier oportunidad para tener intimidad con Dios. Necesitamos tener momentos de intimidad con Dios. Amén. Y ahí dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Qué es el aposento? ¿O qué les parece que es el aposento? El lugar donde está la presencia de Dios. Bien. ¿Qué más?
Un lugar íntimo, privado. En otras versiones creo que dice entra en tu habitación, si no me equivoco. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué les parece que puede ser el aposento? Un lugar de descanso. Bien. Descanso en la presencia de Dios. ¿Algo más se les ocurre? El lugar de la presencia de Dios, ¿no? Como acá, como el lugar santísimo. Miren, la palabra aposento que usa Jesús acá en el griego, ¿no? La palabra aposento, que es lo que me llamó la atención de este versículo que lo leía siempre, pero la palabra aposento en griego es la palabra, no se llega a ver ahí, tameión, dice ahí, ¿lo leen? Tameión, que significa despensa o cámara de almacenamiento. Qué raro, dije yo, ¿no? ¿Por qué Jesús usa esta palabra? Despensa o cámara de almacenamiento. Y la quise buscar en otros lugares para ver si esta palabra griega, tameión, siempre la traducían como aposento, habitación, o evidentemente significaba esto, ¿no? Despensa. Y la encontré acá, Lucas capítulo 12. Este es Jesús que está hablando otra vez, Lucas 12, 22, y dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Versículo 24, considerad los cuervos que no siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y ahí aparece de nuevo esa palabra que usa Jesús, tameión, aposento. Y acá dice despensa y granero, ¿no? ¿Y qué es una despensa? Un lugar que contiene alimentos, es verdad. Una despensa es, ¿cómo? Una bodega, exactamente. Es un lugar donde uno almacena alimentos, ¿no? Para consumir a futuro. Siempre con Juli hablamos y soñamos y planeamos y ella me dice, yo cuando construyamos nuestra casa, ¿no? Yo ahí al lado de la cocina quiero tener una despensa, un cuartito chiquitito, grande, no importa, pero quiero tener un lugar para guardar alimentos, ¿no? Una despensa es eso, es un lugar donde uno almacena algo para utilizar en el futuro, ¿no? Se me acabó la yerba, espera que voy a agarrar de la despensa que tenemos bastante, ¿no? Una despensa es un lugar donde uno almacena algo para utilizar en el futuro. Y yo dije, ¿por qué el Señor dice, cuando entren en sus despensas, ahí oren? Suena raro, ¿no? Vamos a seguir leyendo el versículo anterior de Mateo para entender un poquito más, o para mostrarles qué es lo que yo entendí con esto. En el anterior que seguimos leyendo más adelante, Mateo 6:19, dice, no amontones riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Versículo 21, pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Había varias cosas que hacían la gente adinerada, rica o de gran poder adquisitivo, que si lo pensamos no es muy diferente a lo que pasa ahora, pero hacían muchas cosas para que la gente vea que ellos tenían plata, porque ellos también pensaban que una de las formas visibles de la cual una persona tenía el favor de Dios era que tenía mucho dinero, ¿no? No es muy distinto a lo que se escucha muchas veces ahora, ¿no? Eso de la prosperidad y eso. Pero bueno, ellos creían eso. Entonces, para demostrar que tenían dinero o para aparentar que tenían dinero, hacían varias cosas. Entre ellas era vestirse de forma elegante, vestirse de ropa cara, vestirse de túnicas de colores, ¿no? Colores caros. El púrpura era un color muy caro. Entonces, se vestían de forma muy elegante y así ostentaban así su ropa.
Y otra de las cosas que hacían era construir lugares, grandes despensas, edificios, habitaciones grandes, en las cuales ellos acumulaban ahí alimentos, ¿no? Granos, no sé lo que acumulaban. Para que la gente viera, mirá ese qué despensa que tiene, qué granero que tiene, este debe tener plata. Entonces, ahí es como que para mí cobra un poco de sentido, no sé si es así, pero para mí cobra un poco de sentido cuando Jesús dice, cuando entren en sus despensas, oren. ¿Por qué? Porque como dijimos, en la despensa uno almacena algo para utilizar en el futuro, ¿no? En otras palabras, uno en una despensa hace provisión para el futuro. Y Jesús le dice, ustedes se preocupan de que en sus despensas esté llena, rebosando de alimentos y eso es lo único que le importa. Pero ¿sabes qué? Esto viene un ladrón y te lo roba. Entonces le dice Jesús, que sus despensas no estén llenas de alimento, que sus despensas estén llenas de oración. En sus despensas no se ocupen simplemente de almacenar alimentos para el futuro, porque ustedes piensan que esa va a ser su provisión para el futuro. ¿Saben cuál es la verdadera provisión para el futuro? La oración, los momentos de intimidad con Dios. Que sus despensas estén llenas de momentos de intimidad con Dios. Y esos momentos de intimidad con Dios van a ser su verdadera provisión para el futuro. ¿Me entienden? En las despensas ellos acumulaban provisión para el futuro y querían llenarlas de alimento y que la gente vea y dice, no, tu verdadera provisión para el futuro son los momentos de intimidad con Dios. Amén. Que sus despensas estén llenas de momentos de intimidad con Dios, porque esos momentos de intimidad con Dios van a ser tu verdadera provisión para el futuro. Que nuestras despensas, que nuestros corazones estén llenos de momentos de intimidad con Dios. Porque esa va a ser nuestra provisión para el futuro, no simplemente las cosas materiales. No está mal hacer provisión material, no está mal, pero dice Jesús, que tu corazón no esté simplemente en eso, que tu corazón esté en almacenar momentos de intimidad con Dios. Como decía la otra vez, que tu prioridad sea el reino de Dios. Y después todo lo demás se va a ir acomodando. Y quise buscar en la Biblia personajes, ¿no? Ejemplos de gente que tenía intimidad con Dios. Y hay muchísimos. No se puede hablar de todos, pero quería mencionar solamente 2 ejemplos de personajes bíblicos que tenían esta intimidad con Dios, ¿no? Esta relación íntima con Dios. Una de ellas es Moisés. Esto lo leyó solo hoy, así que por eso también me sorprendí porque es el mismo versículo. Moisés 33:7 dice, Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión con el Señor. ¡Wow! ¡Qué bueno! Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie en la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. Fíjense la imagen, ¿no? Esto. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor, ¿no? Imagínense la carpa, la nube tapando la puerta, todo el pueblo postrado orando. Qué tremendo debe haber sido eso, ¿no? Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Fíjense que dice que Moisés hablaba con Dios como quien habla con quién. ¿Qué nivel de intimidad? Yo quiero eso. Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo.
También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Me gusta Moisés cómo le reclama a Dios, ¿no? Cómo le exige cosas. Bueno, necesito que me des una confirmación. Está bien, vos me decís eso, pero ¿no? Me parece como medio atrevido y medio que se nota que había, ¿no?, intimidad y que había relación. Así sabré de verdad que cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor, no nos hagas salir de aquí. Esto es lo que leía hoy Sole. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Fíjense la relación que había entre Dios y Moisés. Moisés le dice, Señor, quiero que me hagas esto, lo necesito. Y Dios le dice, bueno, está bien, lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque te considero mi amigo. ¡Wow! Yo quiero ser amigo de Dios. Mejor dicho, yo quiero que Dios me considere su amigo, ¿no? Llegar a ese nivel de intimidad que tenía Moisés con Dios. Y una amistad no es algo que se forma de un día para otro, ¿no? Una amistad es algo que se va formando a través de los años. Yo no puedo llamar amigo a alguien que conocí ayer. ¿Por qué? Porque no lo conozco, no sé cómo piensa, no sé cómo habla, no sé cuáles son su forma de actuar, no sé qué le gusta, qué no le gusta. Entonces una amistad es algo que se va forjando a través de los años. Y con Dios es lo mismo, es una relación que se va forjando a través del tiempo, a través de pasar tiempo con Él, a través de vivir cosas, a través de hablar, ¿no? De hablar y ser hablado, que el Señor nos hable y nosotros hablarle, no una conversación. Si no lo conocemos, si no sabemos cómo piensa, si no sabemos cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere, no nos va a considerar su amigo. ¿Por qué? Porque es algo que se va forjando a través del tiempo, a través de pasar tiempo con Dios. Necesitamos tener momentos de intimidad con Dios. Lo voy a repetir una y otra vez. Necesitamos tener momentos de intimidad con Dios. Y fíjense que, miren, Moisés acá le estaba pidiendo por el pueblo, no le estaba pidiendo para él. Fíjense, hay una buena señal de que tenemos una buena relación con Dios. ¿Saben cuál es? Cuando nuestras oraciones, fíjense, cuando nuestras oraciones no le pedimos simplemente por nosotros, sino que intercedemos por los demás. Esa es una buena señal de que vamos por un buen camino en la relación con Dios. Cuando las oraciones no se centran solo en nosotros, sino como dice, Señor, te pido por el pueblo, que interceda. ¿No? Cuando intercedemos ante Dios para otros, es una buena señal de que estamos teniendo intimidad con Él. Y Dios le dice, bueno, lo voy a hacer porque te considero mi amigo. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Amén. Eso se logra con intimidad. Miren, aceptar a Jesús nos hace hijos. Aceptar a Jesús nos hace hijos de Dios. La intimidad con Dios nos hace amigos. ¿Se dan cuenta? Necesitamos tener momentos de intimidad con Dios para que Él nos considere sus amigos. ¿Cuál es lo contrario de amigo? Enemigo, ¿no? Lo contrario de amigo es enemigo. Yo no quiero ser enemigo de Dios, yo quiero ser su amigo. Hay una palabra que la Biblia usa para enemigo o adversario. Hay una palabra que la Biblia usa para adversario, que es la misma en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no?
En griego y en hebreo es la misma palabra, o parecida, pero una sale de la otra. ¿Saben cuál es la palabra que la Biblia utiliza para enemigo o adversario? ¿Se imaginan? ¿Se las digo? ¿Cómo? Sí, pero hay una palabra que la Biblia utiliza y es la palabra Satanás. Satanás significa adversario, enemigo, contrincante, ¿no? Y siempre que la usa no siempre hace referencia al adversario que pensamos nosotros. Y miren, se lo voy a mostrar para que se den una idea. Les leo 2 o 3 versículos rápidos. Dice Números 22-21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab, el asna de Balaam y el ángel. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino ¿por qué? Y ahí está la palabra Satanás. El ángel de Jehová se puso por Satanás, por adversario, ¿no? Ahí en hebreo utiliza la palabra Satanás o Satán, que es lo mismo. Fíjense que no hace referencia al enemigo, sino que dice que Jehová se puso como adversario. Otro versículo, 1 Samuel 29:4, lo leo así rápido. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste. Están hablando de David, ¿no? Despide a este hombre, a David, para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva, ¿qué? Y ahí está de nuevo la palabra Satanás o Satán, enemigo, ¿no? Está hablando de alguien que se pone en contra de otro, ¿no? No está hablando justamente del enemigo que pensamos. Otro versículo muy conocido, Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Paréntesis. Acá la palabra que utiliza, que dice Pedro comenzó a reconvenirle, la palabra reconvenir es la palabra griega epitimao, que es la misma, miren, es la misma palabra que Jesús usaba para reprender a los demonios. Es la misma palabra que Jesús usaba para reprender a los demonios. Fíjense Pedro, atrevido que era, ¿no? Claro, Pedro habrá dicho, Señor, yo dejé todo por seguirte. Dejé mi familia, dejé mi casa, dejé mi trabajo, dejé mi vida por seguirte, porque vos nos ibas a librar del yugo de los romanos, íbamos a ser un pueblo libre y ahora venís a decir que te van a matar. No, este está loco, este se le había metido un espíritu de suicidio, algo así, habrá dicho Pedro, ¿no? Me imagino yo. Entonces dice que empezó a reprenderlo. Qué atrevido que era Pedro. Jesús se da vuelta y le dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí. ¿Qué cosa? ¿Y qué significa Satanás? Pedro, te estás convirtiendo en mi adversario, te estás convirtiendo en mi enemigo. Y hay un problema con ser enemigo de Dios porque Dios nunca pierde, ¿no? Y si nos ponemos como adversarios de Él, nos va a ir mal. ¿Saben cuándo nos volvemos enemigos de Dios, adversarios de Dios? Cuando hacemos lo que dice Jesús acá. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Saben cuándo nos volvemos adversarios de Dios? Cuando no miramos las cosas de Dios, pero miramos las cosas de los hombres. Cuando nuestra prioridad es lo que pasa en la tierra y no lo que pasa en el cielo. Cuando nos ocupamos de acumular cosas acá en la tierra, en nuestras despensas, y no acumulamos momentos de intimidad con Dios. Cuando no vemos las cosas desde el punto de vista de Dios,
sino que vemos las cosas desde el punto de vista de acá la tierra y no nos importa saber qué es lo que Dios piensa o cómo Dios ve las cosas. Pero cuando buscamos la voluntad de Dios, cuando queremos saber cómo Dios piensa, cuando queremos saber cuál es el punto de vista de Dios, Dios dice, este es mi amigo, yo voy a hacer lo que este me pida. Pero para eso necesitamos pasar tiempo de intimidad con Dios, momentos de intimidad, para saber cómo Dios piensa, para saber cuál es su punto de vista, para saber cuáles son sus pensamientos. Mientras más tiempo pasemos con una persona, más la vamos a conocer. Yo, mientras más tiempo pase con mi esposa, más voy a saber cómo piensa, más voy a saber qué es lo que le gusta, más la voy a conocer, ¿no? Más voy a saber cuáles son sus pensamientos. Si yo estoy todo el tiempo con ella y yo estoy sucio y tengo feo olor y ella está perfumada, y en algún momento de tanto pasar tiempo con ella, ¿no? Su perfume se me va a impregnar en la ropa. Van a venir y decir, ¿y ese perfume que no, debe ser de mi esposa? ¿Por qué? Porque estoy mucho tiempo con ella. Como decíamos hoy, ¿no? El perfume, mientras más tiempo pasemos con Dios, su perfume, el perfume de su presencia, se nos va a impregnar. Sus pensamientos van a ser nuestros pensamientos. Sus palabras van a ser nuestras palabras. Su voluntad se va a convertir en nuestra voluntad. ¿Por qué? Simplemente porque pasamos tiempo con Él, porque acumulamos en nuestras despensas momentos de intimidad con Dios. Y de repente vamos a entrar en un lugar y nos van a decir, ¿qué tenés vos? Vos sos distinto, ¿qué te pasa? No, yo simplemente estuve en la presencia de Dios. Una vuelta me acuerdo que trabajaba en un lugar y me fui, y al tiempo volví, y la chica ahí de la oficina me dice, ¿sabés que cuando vos estabas, el ambiente era distinto? No sé qué, me dice, pero ahora está raro el ambiente, pero cuando vos estabas, el ambiente como que era otra cosa, se respiraba otra cosa. ¿No? Nunca le dijeron así, che, vos tenés algo distinto, ¿qué tenés? Y por ahí ni siquiera tenemos que hablar, pero simplemente el perfume de la presencia de Dios invade el lugar. Y los climas y el ambiente cambia, ¿no? Y por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero la gente se da cuenta, huele el perfume, ¿no? El ambiente espiritual cambia cuando entramos a un lugar, si tenemos el perfume de la presencia de Dios, ¿no? Como decía, ¿no? El incienso de la presencia de Dios. Simplemente por pasar tiempo con Él, por pasar tiempo en su presencia. Después no vamos a tener que hacer nada, simplemente entramos a un lugar y el perfume se esparce. Y nos van a preguntar, ¿qué tenés de distinto vos? Yo estuve en la presencia de Dios. ¿Amén? Necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos tener momentos de intimidad con Dios. Otro ejemplo de intimidad, 1 Samuel, acá vemos a David. Este es otro buen ejemplo de intimidad con Dios, ¿no? Y los pongo un poquito en contexto rápido. David acá es un jovencito que está cuidando las ovejas. Los hermanos de David están en el ejército. El ejército está en guerra con los filisteos. Israel está en guerra con los filisteos y dice que estuvieron, creo que 40 días, dice que estuvieron ahí en guerra, no pelearon, no estaban esperando a ver quién atacaba primero, ¿no? Estaban ahí enfrentados, pero no peleaban. Estuvieron 40 días así. En estos 40 días se levantaba un gigante a hablar y a gritar, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El gigante, Goliat. Goliat dice que se levantaba todos los días y les gritaba y los intimidaba. Y el pueblo de Israel tenía miedo, estaba atemorizado. Y los intimidaba a pelear y ninguno quería pelear con él. Era muy común en esa época que en las grandes batallas, en las cuales se sabía que se iba a derramar mucha sangre y que iba a haber mucha pérdida, era común que se haga que el mejor guerrero de un ejército
¿no? Retaba al mejor guerrero del otro ejército y peleaban ellos dos, y el que ganaba, ganaba, y el que perdía, perdía. Pero entonces se limitaba a una batalla de 1 contra 1 como para que no haya tanta pérdida, ¿no? A veces hacía, no siempre. Entonces Goliat se levantaba y los retaba, y ninguno quería pelear con Goliat, porque era gigante de verdad. Y a todo esto el papá le dice a David, David, ¿por qué no le llevas allá unos sanguchitos a tus hermanos que están ahí en la guerra? Y vos estás acá haciendo nada. Entonces David va y le lleva la comida, no me acuerdo qué era lo que le llevaba. Y cuando se lo está dando, de repente se levanta Goliat, como siempre, y empieza a gritar. Y empieza a intimidar al pueblo. No, pero se los cuento así rápido para que leamos. Entonces David lo escucha. Y dice, ¿y este filisteo incircunciso quién se piensa que es para retar al ejército de Dios? ¿No? Y de repente escucha que alguien dice, no, porque al que venza al gigante el rey le va a dar a su hija para que se case con ella y le va a perdonar las deudas y le va a dar esto y lo otro. Y David dice, me gusta ese trato, ¿no? Entonces David empieza a preguntar, che, ¿es verdad que al que le gane al filisteo el rey le va a dar esto, esto y lo otro? Sí. Y va y le pregunta a uno y le pregunta al otro y se empieza a preguntarle, ¿no? Y acá es cuando dice 1 Samuel 17:31. Perdón. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿No? David dice, yo voy a ir y le voy a ganar. Dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre desde su juventud, un hombre de guerra. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos, ¿no? Lo voy a destrozar, dice David, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Me encantan las palabras de David. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo, ¿no? Lo convenció. Bueno, dale, anda a pelear, total. ¿Qué tenemos para perder? Y Saúl vistió a David con sus ropas, ¿no? Con su armadura. Saúl le dio su armadura a David. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, ¿no? La espada de Saúl. Y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, ¿no? Se sacó la armadura de Saúl porque no le quedaba. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró, y vio a David, lo tuvo en poco porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y acá viene lo que le responde David, me encanta David. Entonces, me emociona. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vos no provocaste a este ejército de miedosos, vos provocaste al Dios de los ejércitos de Israel. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos
a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Wow! Tremendo. Imagínense un gigante de 3 metros y un adolescente, ¿no? Yo me imagino como una escena de una película, ¿no? David ahí boqueándosela al gigante y el gigante dice, ¿este quién es? Y todos saben lo que pasa. David le tira un ondazo, el gigante cae, le corta la cabeza y chao, se terminó la historia. ¿No? Ahora yo les pregunto, ¿cómo enfrentó David al gigante? ¿Qué utilizó? O sea, ¿qué armas llevó David para enfrentar al gigante? Una honda, piedras, ¿no? ¿Qué más? La presencia de Dios. ¿Qué más? Sí, pero físico, digo. El cayado, dice, miren, el versículos anteriores dice, y David echó de allí, decía aquellas cosas. Y dice, ¿y tomó qué? Tomó su cayado en su mano. O sea, fue y lo enfrentó ¿con el qué? ¿Con el cayado? ¿Qué era el cayado? ¿O qué es el cayado? Un palo. Es un palo que usan los pastores de ovejas para pastorear ovejas, valga la redundancia, ¿no? Pero es un palo de madera. Es un palo de madera. Ahora, ¿por qué fue David con el palo de madera? Porque encima después ni lo usó la honda. ¿Por qué fue David con el palo de madera? ¿Por seguridad? ¿Sí? Mira, puede ser, por seguridad. ¿Por qué se imagina? Porque se sacó la espada y agarró el palo. Y el rey lo habrá mirado como diciendo, ¿en serio? Y yo sé que fue con el palo porque Goliat después le dice, ¿qué soy yo, un perro que vienes a mí con palos? ¿No? David lo enfrentó con el palo. Con eso estaba acostumbrado a andar. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Costumbre, seguridad. ¿Se les ocurre algo más? Con eso marcaban el camino a las ovejas. Miren, era una costumbre que en el cayado de madera, en el palo, inscribían o escribían y hacían inscripciones en la madera de situaciones relevantes en su vida en las cuales Dios le había dado una victoria o habían tenido una experiencia con Dios. Cuando tenían una experiencia relevante con Dios, que decían, esto no me lo tengo que olvidar, al cayado, ¿no? Era muy común en los patriarcas, en los jefes de familia, que tenían su cayado todo inscripto de cosas, de situaciones que habían tenido con Dios, de momentos que habían tenido con Dios. Entonces David dice, hay que enfrentar a un gigante, bueno, lo único que necesito en mi mano son los momentos de intimidad que yo tuve con Dios. Las victorias que Dios me dio allá, donde nadie me veía, donde estaba apartado, donde ni mi familia me quería ver y me mandaban a cuidar ovejas, ahí Dios me dio grandes victorias. Y yo me imagino que el palo de David estaría escrito de punta a punta, ¿no? Entonces David dijo, hay que enfrentar al gigante, lo único que necesito en mi mano son los momentos de intimidad que tuve con Dios. Y eso es todo lo que necesito. David se enfrentó al gigante con los momentos de intimidad con Dios en su mano. David hizo frente al gigante porque había tenido momentos de intimidad allá, solo. Necesitamos tener momentos de intimidad con Dios, porque esos momentos de intimidad nos van a dar la victoria cuando tengamos que enfrentar alguna situación difícil, cuando tengamos que enfrentar algún gigante en nuestras vidas. ¿No? Un gigante es una situación en nuestras vidas que se nos planta y nos dice, yo de acá no me voy, yo de tu vida no me voy. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación difícil, puede ser un pecado que se instala en tu vida y te dice, yo de acá no me voy. Puede ser algo malo que te pase y que vos decís, yo voy a vivir con esto toda mi vida, yo voy a vivir con esta enfermedad toda mi vida.
yo voy a vivir con este problema toda mi vida. Eso es un gigante, es algo que se te para y te dice, yo de acá no me voy, de acá no me mueve nadie. Y David le hizo frente al gigante, porque había tenido momentos de intimidad con Dios. Necesitamos tener momentos de intimidad con Dios, porque esos momentos de intimidad son los que nos van a dar la victoria en el futuro, ¿no? Como decíamos hoy, tenemos que hacer provisión para el futuro. ¿Cuál es la mejor provisión? Momentos de intimidad con Dios. Si pasás por una situación difícil o un problema o algo y no tuviste antes en el pasado, momentos de intimidad con Dios, y es muy probable que te vaya mal, posiblemente. Pero si en tu despensa, si en tu lugar de almacenamiento, si en tu corazón estás lleno de momentos de intimidad con Dios, vas a tener la victoria ante cualquier gigante. Tenemos que acumular, no sé si quieren ir pasando los músicos, necesitamos acumular momentos de intimidad con Dios. Necesitamos pasar tiempo en su presencia. Necesitamos que nuestras despensas rebosen de momentos de intimidad con Dios, porque esos momentos de intimidad van a ser nuestra provisión para el futuro. Esos momentos de intimidad nos van a dar la victoria cuando nos enfrentemos a algún gigante.